Bona, Buenos días, sí. sí, buenos días nuevamente con todos. Sí, el día de hoy vamos a continuar esta ponencia con 2 talleres. Una de ellas tiene el nombre de Construcción Colectiva de Conocimiento mediante Cartografía Social Pedagógica. Y va a estar a cargo de las tejedoras Silvia Valdivieso y Lorena Di Lorenzo. Silvia Valdivieso es doctora en Pedagogía, máster en Calidad Educativa, especialista en Lean Learning, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, directora de proyectos de investigación, con mucha experiencia en la investigación educativa y ciencia abierta y ciudadanía. Autora de numerosas publicaciones de alcance internacional abordando diferentes problemáticas de la investigación y la educación de la sociedad actual. Lorena Di Lorenzo, argentina, es profesora en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Investigación Social, diplomada en Investigación Social, integrante de la Cátedra de Investigación Educativa para los Profesores y Literaturas en Ciencias de la Educación, secretaria de posgrado de la universidad. Bien, con ustedes entonces pueden realizar su presentación. Bien, muchas gracias, Bona, por la presentación. Vamos a hacer, como comentábamos ayer, una experiencia, mini experiencia de participación y a la vez transmitir un tema que tiene que ver con la cartografía social pedagógica. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Generar un espacio de intercambio y acción abordando la cartografía social como una estrategia de construcción colectiva de conocimiento. Construcción colectiva en el sentido de investigación y de construcción de aprendizajes que pueden ser en el aula. ¿Qué nos ofrece el taller? Una estrategia de enseñanza para el aprendizaje colaborativo, unas herramientas de trabajo. En este momento vamos a trabajar con Mind Maps, pero también pudiéramos hacerlo con otras herramientas que permitan trabajar en línea y simultáneamente, como pudiera ser Miro, por ejemplo, que se permite trabajar con dibujos, y la reflexión sobre la práctica docente. ¿Por qué? Porque el tema que abordamos tiene que ver con esta problemática de cómo se ha vivido la pandemia y la educación en la virtualidad. Pero antes de ello, vamos a esto. ¿Cómo nos vamos a organizar? Una breve conceptualización para introducir en el tema, que ustedes podrán profundizar sin duda después, algunos ejemplos, una muestra del trabajo colaborativo y unas reflexiones finales a las cuales les vamos a invitar a que se puedan sumar. Antes de comenzar, ¿cómo la cartografía me va a permitir, que ya está dada habitualmente, que la hacen los expertos, me va a permitir llegar a la construcción de conocimiento? Porque nosotros tenemos un marco de la cartografía que está dada desde el mapa geográfico de referencia realizado por expertos, por geógrafos. Podemos pensar además en un mapa que no es el que hace una proyección territorial solamente, sino en un mapa temático donde se muestra la distribución espacial de un fenómeno con una base geográfica y una capa temática que se coloca arriba. Por ejemplo, la distribución de la población en determinados lugares, y las personas son las que van haciendo la integración de esa información. En el centro de toda esta evolución de la cartografía tradicional a lo que es la cartografía social pedagógica y articuladora, una palabra clave, es la noción de mapeo, que puede servir para decir, estoy mapeando redes, contextos, recursos, pero siempre considerada como una herramienta visual de coordinación y gestión. Y ahí ya damos el salto a lo que es la cartografía social, entendida como una forma de investigación participativa o una forma de construcción colaborativa y colectiva de conocimiento en un aula. A través de esta, las comunidades o los grupos de aprendizaje reconstruyen y reconfiguran sus concepciones, sus visiones, sus interpretaciones sobre un terreno, y propicia esta construcción que se tomen decisiones a partir de esa construcción individual que pasa a ser colectiva.
A partir de lo que es la cartografía social, en un paso más allá, llegamos en los desarrollos que ha tenido esta herramienta a lo que es la cartografía social pedagógica, como una estrategia de investigación y de acompañamiento colectivo. Se reflexiona sobre prácticas y comprensiones de una problemática común. La cartografía evidencia tensiones de territorios que no siempre son geográficos, ya lo vamos a ver, sino territorios relacionados con las prácticas docentes y con las construcciones de conocimiento en el aula. Veamos cómo podemos recuperar y cómo la cartografía tiene un componente subjetivo, ¿ya? El tradicional mapa que nosotros conocemos, el de Mercator, que es el que más se usa, proyectado en 1569, ha tenido modificaciones. Permanecen algunos, porque la cartografía también tiene un componente subjetivo, político, responde a intereses. Algunos se han representado con mayor espacios para trabajar las líneas de navegabilidad, otros se han hecho el de 1946 con distintas entradas para no mostrar posicionamientos. Y esta corrección de MacArthur que estamos poniendo al final de 1979 es la que más refleja el componente subjetivo, porque pone en evidencia la relatividad de lo que está arriba y lo que está abajo, como nosotros decimos cuando hablamos de la relación norte-sur. Simplemente para demostrar que la cartografía tiene mucho de subjetivo, aun cuando hablamos de la cartografía geográfica. Ahora, para entender ¿qué es esto de cartografiar? Le voy a pasar la palabra a mi colega Lorena para que nos explique un poco lo del territorio y lo que implica. Muchas gracias, Silvia. Ahora nos vamos a preguntar ¿qué es cartografiar? Cartografiar es representar el territorio socialmente construido. ¿Qué cartografiamos? Un territorio. ¿Qué cartografiamos? Nos lleva a preguntarnos cómo lo hacemos, cómo cartografiamos. Por un lado, vamos a representar un mapa, una representación gráfica en donde se van a poner de manifestaciones sobre tensiones socioculturales en territorios físicos, donde hay situaciones de enseñanza y aprendizaje, que puede ser una escuela, un barrio, una organización, el ciberespacio, etc. En ese mapa, donde se ponen en tensión esas relaciones y acciones, ponen de manifiesto un territorio. Pero también se ponen en juego relaciones, un sistema relacional, porque como individuos y colectividades estamos en relación con el medio y con los otros. Y la cartografía social pedagógica busca poner en juego en esa representación este sistema de relaciones y acciones, la manera en que los participantes se empoderan de sus territorios, explicitando tales tensiones en los mapas y se comprometen a transformaciones concretas de sus prácticas. ¿Y cómo se hace todo este trabajo de representación? A través de la construcción y acuerdos de íconos y palabras. Ya vamos a ver en un ratito qué son esos íconos. ¿Por qué es importante cartografiar? Esto que les decía hace unos minutos, porque nos permite poner en tensión crítica nuestro territorio y las subjetividades. Es una esquematización de las condiciones del entorno que generan prácticas y concepciones sobre la educación. Y además de representar, nos permite pensar y construir líneas de salida a dichas situaciones. Les queremos mostrar algunos ejemplos antes de invitarlos a construir una experiencia concreta con todos ustedes. Esta imagen que estamos compartiendo es una cartografía social pedagógica construida por docentes y estudiantes en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, en donde hicimos una construcción de una cartografía llamada Formación en Investigación en Educación. Y lo que pusimos en tensión es el territorio, buscamos representar el entorno de la universidad y las prácticas de formación de investigadores. Analizamos tensiones, contradicciones, ausencias, determinaciones y líneas de salida.
Quizás ustedes desde allí no pueden visualizar con amplitud la imagen, pero una de las cuestiones y tensiones más fuertes era cómo la universidad aparecía un poco desconectada del medio, del entorno, con buen desarrollo en nuestra localidad de lo que tiene que ver con el Wi-Fi y la tecnología, y la universidad un poco alejada de esa realidad. Cómo se intentan algunos puentes con la sociedad, pero parece que hay algunas tranqueras que no dejan pasar, entre otras tensiones que fuimos construyendo en conjunto. Otra experiencia de cartografía social pedagógica la construimos en la localidad de Tilizarao, de la provincia de San Luis, con docentes de una escuela pública laica, en donde se empiezan a problematizar sobre el uso de símbolos religiosos en una escuela pública laica. Entonces construyen una cartografía donde buscan representar situaciones en torno a cultos religiosos en un aula laica, analizaron tensiones, prácticas excluyentes, condicionantes, y pudieron pensar algunas vías y ejes de transformación. ¿Qué representamos? Esperamos que hayan, en esos pequeños ejemplos, habrán visualizado algunos íconos para representar esas tensiones, esas palabras que los grupos que ponen en marcha una cartografía quieren mostrar. Aquí les queremos mostrar algunos. Estos han sido construidos, ya les va a contar un poco Silvia en función de la experiencia, pero por ejemplo mostrarles algunas herramientas, como vamos a mostrarle una experiencia de las vivencias de docentes en Latinoamérica respecto a la educación durante la pandemia. Aparecen algunas herramientas con las que han trabajado, por eso aparece el Zoom, aparece el símbolo de la pregunta, aparece el símbolo para representar los riesgos y las alertas, el icono de una persona aplastada por un zapato para querer mostrar las denuncias y las opresiones, los aspectos críticos, es decir, esta es la tarea más importante en una cartografía, cómo el grupo motor que pone en marcha una cartografía va a buscar construir y lograr acuerdos para representar vivencias, sentidos, relaciones y acciones a través de íconos. Lo que hay detrás de esta estrategia, como lo venimos diciendo con Silvia, es que es una actividad participativa. ¿Por qué? Porque refleja la realidad según las vivencias de sus actores, con todos los elementos políticos, culturales, institucionales, interpersonales. Y al ubicarnos dentro de lo que serían, algunos llaman enfoques o investigaciones de corte más participativo, nos aleja de tradiciones positivistas para adentrarnos en la teoría social crítica. Estas experiencias nos permiten una participación y una producción colectiva del conocimiento, nos ubica a todos los participantes en un rol activo y por ende nos aleja de perspectivas tecnocráticas para producir conocimiento. Ahora sí, hecha esta introducción, los vuelvo a dejar nuevamente con Silvia para contarles una experiencia que vamos a realizar con ustedes. Gracias, Lorena. Antes de entrar a esta experiencia, que es la de representar las tensiones de la educación virtual en pandemia, de la cual ya hemos avanzado bastante, si no, no la podríamos concretar, los momentos en la construcción de una cartografía. Primero, como en todo proceso de investigación o en una situación de conocimiento en el aula, saber qué es lo que queremos conocer. Identificación de la problemática, del tema, de lo que nos preocupa. Segundo, seleccionar qué tipo de representación vamos a hacer. ¿Qué tipo de mapa? Puede ser un mapa ecosistémico, poblacional, podemos trazar una línea de tiempo sobre el territorio, o un mapa temático, completamente la subjetividad que se vive respecto a algo. Acuerdos y elaboración, ¿qué es lo que hay que tener presente? Los íconos, como bien nos decía Lorena, y después pasar, cuando eso ya ha estado trabajado, al análisis y construcción de rutas de transformación. Siempre dejar una memoria de la cartografía para
aprender más significativamente y porque el conocimiento es importante comunicarlo, sobre todo en las poblaciones desde donde se construye. Vamos a nuestra fase de trabajo colaborativo. La propuesta es trabajar con Google My Maps. Fue trabajar en esta manera. Google My Maps es una herramienta de Google que funciona como el Drive que todos conocemos. Es muy sencilla. Entonces, aquí tenemos un espacio donde se pueden crear las capas y cada usuario se ubica en su capa y usando el icono, de acuerdo a la consigna, ¿no? Usando el icono de la ubicación, puede hacer clic en una zona, colocar una palabra, incrustar una imagen, incrustar un código. Nosotras trabajamos en una fase de trabajo individual y después en una de colaborativo. El trabajo individual, lo que pedimos fue que se representara la vivencia. Cuando vamos a My Maps y hacemos clic en vista previa, se une el trabajo colaborativo en una sola construcción, porque cada usuario o un grupo de usuarios trabajan en distintas capas. En este caso nosotros dividimos América Latina en sus distintas regiones y fuimos trabajando por el Cono Sur, en la región del Caribe, etc. Invitamos a completar desde ahí. Luego, en una segunda fase de trabajo, este fue el trabajo individual, y en una segunda fase de trabajo colaborativo, fuimos analizando los significados de los iconos y fuimos tratando de traducir esas palabras que nos habían dado en representaciones de iconos. Convertimos las palabras en un pequeño grupo de investigadoras. Lo ideal es que los grupos lo vayan construyendo juntos, pero dado esta situación, se fueron convirtiendo las palabras en iconos. Y llegamos a una fase en la que necesitamos la participación y la construcción de todos. Aquí hicimos un recorte de lo que veíamos en My Maps, y por ejemplo tenemos una zona de Argentina, tenemos una zona de Chile, y alcanzamos a tener una zona de Bolivia también, donde podemos ver. Fíjense ustedes lo que fue apareciendo, que eran palabras que se repetían con distintas expresiones y a veces idénticas palabras. Bueno, la noción de desigualdades, la noción de incertidumbre que se ha generado en esta pandemia, la situación de crisis que se veía, mucho cansancio, mucho estrés, y a la vez redes sociales, vínculos que van emergiendo. También aparecieron situaciones muy curiosas, como percibir que las universidades estaban experimentando, a la vez que estaban introduciendo nuevos paradigmas con mucho compromiso y también que estaban trabajando en nuevas estrategias como la gamificación, hasta un neologismo tenemos, ¿no? Luego aparecen de nuevo una palabra enciende, que la podemos entender de un modo como que emprendo una computadora, pero que también me da motivación. Bueno, este es el gran desafío. ¿Cómo interpretamos y leemos esto colectivamente? Yo ahora quisiera invitar de nuevo a Lorena y al público en general, a todos los que nos acompañan, a que vayan pensando qué les reportan qué les dicen estos iconos y cómo qué tensiones manifiestan, a qué actores reponen en juego y qué acciones contribuirían a superar esas tensiones. Por ejemplo, veamos, mientras ustedes lo van pensando y escribiendo en el chat, yo voy a ir compartiendo el mapa real. Adelante, Lorena, a ver si puedes colaborar con... Sí, la idea es un poco invitarlos a justamente lo que le hemos intentado transmitir con este enfoque participativo a través de la cartografía. Una instancia importantísima tiene que ver con esta, cómo una vez que podemos conocer algunos íconos, construir algunas representaciones, poder leer esas tensiones que comienzan a aparecer. Y como les decía Silvia, una de esas tensiones tenía que ver con un sentimiento de angustia, de no saber cómo sobrellevar la situación, pero eso se tensiona con redes solidarias, con el compromiso,
con el compañerismo. Ahí apareció una tensión fuerte. Ahora sí estamos proyectando algunos de estos íconos. Después apareció como otra tensión importante, van a ver que aparece mucho esta desigualdad, este desbalance, y vinculado a eso, a la desigualdad para acceder a esta educación virtual que se dio durante la pandemia, aparece un ícono interesante que era el de las 24 horas. Algo que pasó con las condiciones de trabajo es que no se podía como diferenciar el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo, ¿no? Entre las vivencias de los docentes aparecía muy fuerte esta conexión 24 horas en el trabajo docente. Aparecen por allí las herramientas, ¿no? Aparece esta necesidad sentida de que no estaban preparados para esta irrupción de la virtualidad en todos los niveles educativos. Pero bueno, no quiero seguir hablando yo, queremos invitarlos a compartir algunas apreciaciones de lo que pueden ir visualizando en estos íconos. ¿Qué les representa? Si quieren puede ser por el chat o si se animan a algún comentario. Quizás pueden encender sus micrófonos, ¿no? Y comentar algo. Es importante que nos animemos a decir y a hablar, porque esta es la forma de construir colectivamente. Igual, obviamente cuando uno va haciendo una cartografía está mucho más concentrado, más empoderado del tema, y esto que parece tan difícil, y en las interpretaciones. No hay que hacer mucho esfuerzo para poder interpretar. Y los docentes trabajan muchas veces conociendo el barrio, conociendo la comunidad, conociendo los problemas de la localidad. Da para mucho trabajo colaborativo, para muchos contenidos en el aula y para hacer proyectos integrados. En este mapa se pueden calcular distancias, desarrollar nociones turísticas, de productividad, de las regiones, etc. ¿Tenemos algún comentario? En el caso de aquí, cuando comenzó la cuarentena, en realidad, lo que yo he sentido es más frustración. Especialmente porque yo trabajo con niños pequeños de 6, 7 y 8 años en realidad, y ellos son bien afectivos. Entonces, para ellos un abrazo o que te miren la sonrisa era una motivación más, ¿no? Aparte de decir felicitaciones, muy bien, aparte de eso, ¿no? Y eso a lo menos a mí me costó bastante buscar estrategias o hacer videollamadas. Digo, muy bien, haces tu trabajo, perfecto, ¿no? Y la intención de enviar las videollamadas era saber si los papás les entregaban a los chicos, ¿no? Porque con el trabajo, pues también todos los padres comenzaron con el teletrabajo y ahí se complicaron más las cosas. Esa parte de ahí, más que todo, para mí fue mi frustración, hasta que ya comenzamos a hacer las clases mediante el internet, la conectividad, el Zoom, diferentes plataformas que hemos optado, ¿no? Que ya ahí mejoró las cosas, la conexión, la integración con los estudiantes, que ellos se conocieran. Hacer el trabajo colaborativo también fue otro reto más. Es decir, siento que esa parte, por lo menos personalmente, me faltó conocerlo antes para no sentir esa dificultad que he sentido en este año, ¿no? Ahora ya es menos porque ya manejo mayor información, ya he buscado estrategias aparte, pero igual, al inicio para mí todo eso era un caos, en realidad. Ahora, lo que sí se sufre bastante es con la conectividad, porque la mayoría de gente lo usa y a veces ya no es, ¿cómo se llama? Ya no es que no sepas manejar la herramienta, ¿no?
que le están dando la plataforma, sino es el internet, que nos juega a veces una mala pasada, porque nos podemos colgar, nos quedamos congelados, o a veces, en varias ocasiones, el mismo programa nos bota, ¿no? Pero, como le digo a los chicos, este año Dios nos ha dicho que seamos pacientes, que seamos empáticos, y son los primeros lo que tenemos que trabajar. Seguro por eso nos está pasando todo esto. Vamos. Entonces hay que trabajar ese valor. Ajá. Bien, Buenos muchas días. gracias. Hola, Sí. Buenos días. Les saluda Kerwin. Escuchamos. De Ecuador. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Silvia, gracias. Buenos días con todas y con todos. Primero, felicitar a los organizadores del evento, y ya en relación a lo que estamos en este momento, me parece una herramienta muy interesante la cartografía social pedagógica, en el sentido de que podemos acoplar esos objetivos de aprendizaje que tenemos para desarrollar una de las herramientas que habíamos visto en este momento, en este día, que es el aprendizaje basado en proyectos. En la universidad podemos organizar un aprendizaje basado en proyectos directamente y más práctico en relación a los objetivos del aprendizaje que tenemos en nuestras asignaturas. Sería mi punto de vista, y felicitaciones por la presentación de la cartografía social pedagógica. Otra cosa Bien, que quería también sería muy importante, por ejemplo, los iconos que tenemos, no dejar libremente, o bueno, puedo estar equivocado tal vez, no dejar libremente cuál es la interpretación de ese icono, sino más bien dar la interpretación para poder tener la facilidad de conocer cuál es la expresión que tiene cada uno de sus participantes. Gracias por los comentarios. Si tú miras en el costado, tenemos los iconos con su expresión, y si le haces clic sobre el icono, ves, por ejemplo, que aparece estrés laboral, pero en realidad está casi superpuesto a otro que dice flexibilidad, ¿ya? Están ahí. Estos iconos se construyen colectivamente, por eso la interpretación es mucho más sencilla. No sé si Lorena quieres decir algo. Yo simplemente, para ir cerrando en aras del tiempo que tenemos y el otro taller que nos queda, es que de lo que nos han expresado los colegas, está clarito que hay decisiones que son internas de espacios locales, y otras, depende de la magnitud del mapa, que tienen que ver con una cuestión más política. Pero todas esas tensiones, eso inicial, se pudo ir resolviendo, lo que nos comentaba la colega, con acciones internas que fueron desarrollando porque estaban visualizando las situaciones. Hay decisiones que incumben a las aulas, y hay cuestiones como las de la conectividad, que si nos lanzamos a una educación más online, también tienen que haber políticas de respaldo para garantizar la igualdad de oportunidades. Yo hasta ahí. Lorena, si quieres hacer algún cierre o decir alguno de los comentarios, y vamos cerrando. Sí, para cerrar, esto un poco lo que decía Kerwin, es el MyMaps, lo primero que nos pide es una palabra que represente ese lugar concreto donde nos estamos posicionando. Después le podemos agregar colores, imágenes, fotos, y ahí entra el equipo motor de la cartografía y pone en juego esa creatividad. Para cerrar, algunos comentarios. Antonella dice que la modalidad no presencial evidenció el exceso de trabajo, bien representado con la conexión constante. Simón dice la superposición de roles en tanto el espacio de trabajo es uno. Anita dice que los iconos representan un trabajo colaborativo sin descanso alguno, pero realizado con amor por los estudiantes. Antonella sigue marcando la sobrecarga de demanda y exigencias que generó angustia para los docentes, y pensó en la posibilidad de reglamentar claramente nuestro trabajo a partir de visibilizarlo en la cartografía, ¿no? Ahí se anima a establecer una posible línea de salida. Alejandro dice que representa las actividades que se realizan en diferentes lugares, se evidenció la conectividad, y yo, para cerrar, diría que lo que puso en evidencia también esta cartografía es que, más allá de las diferencias regionales, que las representamos en diferentes capas, puso en evidencia situaciones que nos ubica como región, como Latinoamérica, para pensarnos y repensarnos en términos de la educación en la era digital. Muchísimas gracias y saludos para todos. Bien, muchas gracias.
Muchas una gracias, cosita, Silvia. Sí, Silvia, escuchamos. nada, que estoy dejando de presentar y tengo problemas aquí con internet que me está cortando. Pero ya si me desconecto vuelvo. Adelante, Bien, Bona. gracias, sí, gracias Silvia, gracias Lorena, muy interesante la cartografía y nos dan unos pensamientos de poder trabajar con nuestros estudiantes de esta manera, ¿no? Bien, entonces